Lectura del libro, La personalidad creadora. Técnicas psicológicas y liberación interior. Por Antonio Blay. Capítulo 4. Importancia de la vida afectiva en las motivaciones de la conducta. Importancia de los sentimientos y emociones. Esta importancia reside, principalmente, en las siguientes razones. Primera, por su carácter primario, permanente e irracional. Segunda, por su gran contenido energético. Tercera, por ser grandes factores dinamizantes de la conducta. Cuarta, por su constante influencia sobre la salud y sobre la mente. Quinta, por ejercer su acción, en gran parte, desde el plano inconsciente. Sexta, por estar necesariamente asociados a los valores del yo y también, por consiguiente, a todos los valores que para este yo existen en el mundo. El detalle de estas razones, sus consecuencias y su mutua relación se apreciarán con claridad al estudiar más adelante la estructura y dinámica del inconsciente. No obstante, haremos ahora un comentario a cada uno de estos puntos, que nos servirá de útil introducción al tema más complejo del inconsciente. Carácter primario, permanente e irracional de los sentimientos. En el niño pequeño, recién nacido, no se puede hablar propiamente de afectividad, no existe. Tiene una sensibilidad interna que corresponde a lo que llamamos sensaciones, experimenta tan solo tensiones interiores, malestares orgánicos y la satisfacción de las necesidades cubiertas. En el aspecto psicológico el niño se mueve, pues, exclusivamente entre los polos placer-dolor. Estos polos constituyen la primera ley psicológica del mundo biológico, que es el primer mundo sensible que vivimos. Esta ley regirá después en nosotros toda la vida, mientras tengamos una biología. Poco a poco el niño va asociando su sensación de bienestar con objetos exteriores, con la madre, con la niñera, con quien le proporcione la satisfacción de sus necesidades y a quien transfiere su sensación de placer. Ensancha su campo psicológico al transferir su satisfacción a las personas que le atienden. Mostrará alegría al ver a su madre, no porque la ame, como poéticamente se tiende a interpretar, sino porque para el niño, la madre es en realidad el anticipo de la satisfacción del placer. Posteriormente, empieza a desligar sus reacciones emocionales de las sensaciones puramente físicas, aunque siguiendo un proceso lento, laborioso, que va teniendo lugar a través de 2 años. Paralelamente a las sensaciones placer-dolor, el niño, ya desde su primera infancia, es capaz de experimentar 2 emociones negativas, temor e ira. El niño reacciona con temor ante ciertos estímulos inesperados y bruscos. Por ejemplo, si se le coge en brazos y se le deja descender con cierta brusquedad, el niño experimentará una reacción de espanto. Si oye sonidos muy broncos o si se grita delante de él, reaccionará del mismo modo, con miedo. Conviene observar que el miedo o susto de la primera infancia provocado por estos estímulos bruscos es de naturaleza muy diferente del miedo permanente que tienen muchos adultos. En el niño, el miedo es una reacción defensiva de su psiquismo biológico ante una amenaza exterior y actual, pasada la cual deja de tener efecto sobre la criatura, mientras que el miedo de la mayor parte de los adultos es debido principalmente a una amenaza que surge en especial de su interior ante ciertos estímulos exteriores, como veremos con detalle más adelante. La ira o irritación es asimismo una reacción biológica de descargar, debido a una tensión acumulada, a una carga de energía psíquica de tono desagradable que finalmente se expulsa con brusquedad. El niño es un ser eminentemente sensible y a medida que va creciendo, la afectividad adquiere una importancia extraordinaria, tanta como la misma comida. El niño necesita no solo la comida, bebida y aire, sino también, y no en menor grado, emociones. Las emociones positivas son para la psique en desarrollo del niño lo que la buena comida es para su cuerpo. Hemos de tener presente que el niño, en principio, no tiene nada en su conciencia, en su mente, no hay en él precedentes ni datos, es una materia virgen en la que se van inscribiendo las cosas, las impresiones, las percepciones, las experiencias. Cada fenómeno es totalmente nuevo y en aquel momento tiene para él un carácter de totalidad, puesto que no hay contrastación, no hay referencias, no hay sentido de proporción. Cada cosa queda marcada allí como un todo, sin resistencia,
porque nada encuentra dentro del niño contrapartida, oposición, crítica ni censura. Si vive emociones placenteras, positivas, y las vive, no solo porque no le falta nada esencial, sino porque el ambiente, los que le rodean, le comunican también sentimientos positivos. Veremos cómo el niño adquiere confianza, seguridad y soltura. El modo de sentirse a sí mismo y la idea que se irá formando de su propia realidad y valor, corresponderán exactamente a la suma de emociones, de reacciones, de ideas y experiencias de toda clase que haya ido registrando en su relación con la gente y, especialmente, en la relación de la gente con él. El niño, en efecto, se valorará siempre a sí mismo según se sienta valorado por los demás, y esto de un modo exacto, ya que, al principio al menos, no tiene ningún otro medio de valerse ni medirse. Este proceso por el que pasa a sentir de sí mismo lo que los demás han mostrado hacia él, se denomina mecanismo de introyección y es el proceso inverso de otro fenómeno muy frecuente durante toda la vida, el fenómeno de proyección, por lo cual uno atribuye a algo exterior una cualidad o un valor puramente interior. Se comprende, pues fácilmente la gran importancia que tienen las experiencias de nuestros primeros años de vida. Y aunque es normal que todos hayamos tenido en la infancia experiencias agradables y desagradables, positivas y negativas, si la fuerza de las positivas no es mayor que la de las negativas, nos encontraremos después que algo oscilará dentro de nosotros, sin saber por qué, existirá como una duda profunda sobre nosotros mismos, una constante vacilación sobre nuestra propia realidad y valor, que fácilmente proyectaremos sin darnos cuenta sobre las demás personas, sobre las cosas, los problemas, etc. Y esto a pesar de haber reunido posteriormente experiencias positivas de nosotros mismos y estar conscientemente convencidos de nuestras buenas cualidades. Los padres y los maestros deberían conocer mejor la influencia que sus palabras y actitudes tienen en los niños que tratan de educar. Entonces procurarían, cuando tienen que corregir al niño o niña, que se viera claramente que lo que realmente se rechaza es la cosa o defecto de la criatura pero no a ella misma. No basta que la intención del educador sea correcta. El niño registra tan solo la forma en que tiene lugar la reacción del adulto y no su intención. Y si bien es muy conveniente para su bienestar futuro corregir y disciplinar al niño, en ningún momento ha de sentirse rechazado o desamparado afectivamente por sus padres porque esto provocará en él una fuerte reacción de angustia que solo producirá consecuencias perjudiciales durante el resto de su vida. Este mundo de las sensaciones, emociones y experiencias infantiles, por el hecho de ser uno de nuestros primeros mecanismos psíquicos constituirá la base de nuestro ulterior edificio psicológico. Posteriormente aparecerá nuestra facultad razonadora, reflexiva, crítica, etc. Pero no olvidemos que antes todos nosotros hemos estado viviendo varios años dominados totalmente por este mundo psíquico compuesto de sensaciones, emociones y sentimientos. Y este mundo psíquico permanece activo en nosotros durante toda la vida, detrás de nuestra actividad más o menos inteligente y reflexiva. Por esta razón, en el mismo momento en que dejamos de estar plenamente despiertos, activamente conscientes, atentos, tiende automáticamente a imperar de nuevo el psiquismo mágico e irracional de las sensaciones, emociones, deseos y temores, produciendo desviaciones tendenciosas en nuestros procesos mentales y la disminución más o menos acusada de su objetividad. Los momentos en los que no estamos del todo despiertos durante el día son mucho más frecuentes de lo que creemos. Existe un medio práctico para medir exactamente estos periodos de ausencia mental, que será expuesto en otro lugar. Por el momento, bástenos evocar el espectáculo que se nos presenta a la vista cuando cogemos el metro o el autobús, vemos a una absoluta mayoría de los pasajeros que parecen estar bajo los efectos de la hipnosis, con una expresión de ausencia total a pesar de estar despiertos, expresión que tampoco corresponde a la actitud de la persona que deliberadamente, esto es, de un modo consciente y activo, está absorta pensando en algo determinado. Dan la completa impresión de estar soñando. Por la calle, igual, vemos a muchas personas que van por ella como medio sonámbulas. Pues bien, en estos momentos, lo que rige en tales personas es el mundo psíquico infantil, caracterizado por la falta total de sentido crítico, como veremos en breve al estudiar el inconsciente,
y susceptibles de ser fuertemente influidas en su conducta no por razones, sino por cualquier estímulo sensorial que despierte asociaciones de tipo instintivo o emocional. Resumiendo los conceptos de este apartado, vemos que las sensaciones, emociones y sentimientos van haciendo su aparición progresivamente desde los primeros meses y años de vida y preceden en mucho a la aparición de la capacidad crítica y razonadora. En nuestro edificio psíquico, cuanto más primitiva es una estructura, mayor fuerza tiene, más consistencia, de tal modo que en los momentos de crisis o peligro van cediendo en primer lugar las estructuras más recientemente adquiridas, más nuevas, una por una, y permanecen las más antiguas o primitivas. Por lo tanto, el mundo afectivo que está, por una de sus vertientes, firmemente insertado en el nivel instintivo, vital, tiene, en este sentido, más importancia en la dinámica de la personalidad y, por consiguiente, también en la motivación general de la conducta, que otras estructuras cualitativamente superiores, tales como la mente concreta, la mente intuitiva, el nivel estético, etc. Otra consecuencia de esta prioridad de lo afectivo es lo antinatural que resulta querer producir modificaciones en la conducta o en el modo de ser de una persona, a base tan solo de razones y de disciplina, sin tener en cuenta los problemas profundos que tal persona puede tener en dicho nivel afectivo emocional. Las fuerzas emocionales, como realidades dinámicas que son, están en constante actividad y tienden a querer expresarse constantemente hacia el exterior. La mente consciente no quiere que se manifiesten y ni siquiera desea saber nada de ellas por estar ocupada de continuo con otras cosas. La mente, pues, está pensando en sus cosas y no se da cuenta de nada más. Cuanto más despierta está la mente, mejor controla sus mecanismos defensivos y selecciona con mayor rapidez aquellos contenidos de su interior que considera buenos o útiles en cada momento. El sujeto tiene entonces la impresión de que las emociones no le perturban, no le molestan, no se interfieren en su actividad consciente, no existen. Y, no obstante, apenas baja la guardia, apenas se descuida un poco, se encuentra divagando, imaginando las cosas más absurdas. La imaginación es el lenguaje plástico del sentimiento. La afectividad ha estado, pues, en todo momento detrás de sus procesos intelectuales, pugnando por salir y expresarse. Los sentimientos y las emociones tienen la característica de buscar directamente su satisfacción y de hacernos ver como si las cosas tuvieran verdaderamente el valor y el sentido que solo existe en los mismos sentimientos. Esto significa que, con toda seguridad, nuestros conflictos emocionales tenderán a conducirnos a situaciones y objetivos que se apartarán o hasta estarán en contradicción con nuestros objetivos conscientes y racionales. E indica también que, de no estar muy alertas o de no solucionar de modo real los problemas importantes que puedan existir en nuestro interior, nos sentiremos impulsados a ver y valorar de un modo tendencioso, desproporcionado e injusto a las personas, ideas o cosas que despierten dentro de nosotros, por asociación, resonancias afectivas. El valor energético de los sentimientos y emociones. Los sentimientos y las emociones, conjuntamente con los impulsos del nivel instintivo, constituyen la fuente de, prácticamente, toda la energía de nuestra personalidad elemental. Normalmente, y aunque nos parezca extraño, nosotros conocemos tan solo una mínima porción de estas energías, ya que, en su mayor parte, permanecen ocultas en nuestro plano inconsciente, bloqueadas por el mecanismo conocido con el nombre de represión. Lo que en realidad hemos reprimido son multitud de impulsos instintivos, sentimientos y reacciones emotivas, pero, al hacerlo, ha quedado reprimida a la vez la energía inherente a ellos. Y esto tiene una importancia enorme para el funcionamiento de la personalidad, porque equivale exactamente a una mutilación. De ahí la gran utilidad de recuperar la mayor parte posible de este patrimonio energético que nos pertenece. A esto precisamente se ha dedicado la moderna psicología, iniciada en su día por Freud. La afectividad como factor dinamizante de la conducta. Como hemos ya indicado antes, la afectividad, en general, es de naturaleza esencialmente dinámica, es expansiva, comunicativa, irradiante, y moviliza a la persona hacia lo que desea. En toda acción puede apreciarse que la mente da la idea,
fija el objetivo y señala el camino, pero la energía dinámica que impulsa a la acción procede siempre o del nivel instintivo, impulsos, necesidades, deseos, o del nivel afectivo, sentimientos, emociones. Las personas entusiastas, con gran afectividad, son personas de gran capacidad de acción. En cambio los apáticos, los indiferentes, son incapaces de desenvolverse por existir un bloqueo intenso de sus sentimientos y emociones. Influencia de las emociones sobre la salud y sobre la mente. Prácticamente toda la medicina psicosomática descansa sobre la constatación de la constante influencia que los estados emocionales ejercen sobre el funcionamiento del organismo físico. Para tener una ligera idea de esta acción sobre el cuerpo, basta recordar que cada emoción, aunque sea débil, provoca una respuesta fisiológica general, pero especialmente en los siguientes órganos y sistemas: sistema nervioso, musculatura lisa y estriada, corazón y vasos, aparato respiratorio y sistema endocrino. Y, si bien las emociones placenteras tienen un efecto sano y estimulante sobre dichos aparatos, las emociones negativas, sobre todo cuando persisten durante tiempo, por ejemplo la llamada tensión nerviosa o estrés, tienen unas consecuencias desastrosas para la salud. Para tener una idea de conjunto sobre la influencia de las emociones en la salud y en la mente, se reproduce el siguiente cuadro esquemático. Acción de las emociones sobre el cuerpo. Si son emociones positivas, estimulan la vitalidad en general. Por lo tanto, A. Aumenta la energía y la rapidez de todos los procesos vitales. B. Aumentan las defensas orgánicas contra los agentes patógenos. Se estimula la actividad física como placer. Si son emociones negativas. 1. Emociones excitantes, ira, odio, impaciencia, vehemencia, etc. A. Producen desequilibrios en todos los mecanismos reguladores del organismo, causando especialmente trastornos digestivos, nerviosos y circulatorios. B. Predisponen a los traumatismos. Se producen a continuación emociones y estados anímicos deprimentes. 2. Emociones deprimentes, tristeza, inseguridad, temor, tedio, etc. Disminuyen la vitalidad en general. Por lo tanto, A. Hacen descender la energía vital y lentifican todos los procesos vitales. B. Disminuyen las defensas orgánicas. Se dificultan toda actividad física. Acción de las emociones sobre la mente. Si son emociones positivas. A. Aumentan la productividad mental. B. Facilitan la visión del aspecto positivo de todas las cosas. Se amplían y aclaran la perspectiva mental. D. Favorecen la iniciativa y las ideas creadoras. E. Estimulan la expansión intelectual y el contacto social. F. Facilitan la comprensión humana. Si son emociones negativas. 1. Excitantes. A. Desequilibran la perspectiva. B. Provocan juicios y decisiones extremistas. C. Inestabilidad mental. D. Aumentan el espíritu de polémica y la agresividad. E. Producen a continuación estados emocionales y mentales de tipo deprimente. 2. Deprimentes. A. Disminuyen la productividad mental. B. Inducen ideas negativas, anulan toda iniciativa. Se limitan y obscurecen de manera progresiva la perspectiva mental. D. Producen un aislamiento personal completamente estéril. Influencia de las emociones desde el plano inconsciente. El hecho de que gran parte de las fuerzas emocionales actúen desde el inconsciente hace que su acción pase normalmente desapercibida por todo aquel que no esté especialmente entrenado en registrar estas manifestaciones a medida que van surgiendo. Y así, las manifestaciones a que den lugar estas influencias, tanto en el estado de ánimo como en la conducta, se intentarán justificar automáticamente con razones artificiales e improvisadas, con el consiguiente aumento de confusión en la mente. El que existan en nosotros factores que influencian nuestra conducta sin que los conozcamos, nos sitúa en condiciones de inferioridad, ya que nos obliga a tener que controlar algo que no sabemos qué es. Se parece a la situación de uno que tuviera que vigilar a otro, pero sin poderlo ver.
Esta es una de las razones que justifican sobradamente el estudio de lo que la psicología puede decirnos acerca de este misterioso inconsciente. Asociación de los sentimientos a los valores del yo. El yo vive identificado con una serie de valores que, como es natural, considera como las cosas más importantes de la vida. Estos valores pueden consistir en la verdad contenida en determinadas ideas, en llegar a conseguir ciertas situaciones, en vivir determinados estados interiores, en desarrollar al máximo algunas facultades, etcétera, etcétera. Sean cuales sean estos valores particulares del yo, el hecho es que tiende hacia ellos con toda la fuerza de que es capaz, es decir, está afectivamente ligado a ellos. Estos sentimientos pasarán a ser factores predominantes en su conducta, en sus actitudes, en toda su vida. El hecho mismo de evocar estos valores personales o de conseguir acercarse un poco más a su realización, despierta en la persona fuertes sentimientos de satisfacción, de felicidad, que se convierten a su vez en nuevos factores determinantes de actitudes y conducta. Lo mismo podemos decir respecto a las cosas del mundo que considera más valiosas. Por el mismo hecho de su valoración, queda afectivamente ligado a ellas y esta ligazón afectiva pasa a ser un factor constante y de mucha importancia, ya que en función del mismo valorará otras cosas, seleccionará, rechazará, decidirá, etc. Hemos visto a través de las explicaciones sencillas de este capítulo, como al margen de la importancia que pueda tener nuestra mente y la formación intelectual, el nivel afectivo tiene un papel preponderante en los condicionamientos y motivaciones de la conducta, incluso en muchos de los casos que aparentemente están basados en el factor racional. Por lo tanto, la higiene y la educación de la vida afectiva son requisitos esenciales para mejorar el rendimiento de la mente y de toda la conducta en general. La higiene se refiere a la limpieza y saneamiento de la multitud de sentimientos y emociones contradictorios que normalmente se han acumulado en nuestro interior durante nuestra vida. La educación afectiva se refiere principalmente a dos cosas, a una progresiva actitud más abierta, generosa y profunda, producto de una maduración afectiva de la personalidad, y a una mayor elevación del tono de los sentimientos, resultado de una sincera vida espiritual. Y estos serán precisamente los temas de varios capítulos del presente libro. Sentimientos, emociones y estados de ánimo. No siempre resulta fácil en la práctica distinguir el sentimiento de la emoción. Los mismos psicólogos difieren a menudo sobre los rasgos distintivos de ambos fenómenos afectivos. Por ello creemos útil decir aquí unas palabras sobre este tema. El sentimiento es la relación afectiva, de atracción o de rechazo, que se establece entre lo potencial en el sujeto, todo cuanto está pugnando por desarrollarse en su interior y las cualidades, según las aprecia la persona, en determinadas personas, cosas, instituciones, ideas, etc. Si el objeto concreto, persona, idea, situación, etc., encarna la realización afectiva de lo que el sujeto está necesitando desarrollar, el sentimiento será positivo, de atracción, de adhesión, de aceptación, de afirmación, de amor, de unión. Pero si el objeto concreto representa, en cambio, a los ojos del sujeto, la negación o lo contrario de lo que tiende a desarrollar, entonces la relación afectiva o sentimiento será de tipo negativo, repulsión, rechazo, separación, negación, odio, destrucción. Admiro a la persona inteligente o a la persona que ha triunfado porque en ellas aprecio de un modo afectivo algunas de las cualidades que me están presionando interiormente. Venero a un sabio, a un santo, y adoro a Dios porque en un grado u otro en ellos intuyo la presencia real de lo que estoy anhelando y me empuja por dentro con mayor fuerza, la conciencia de plenitud, la paz, el discernimiento, la potencia del ser. Rechazo, en cambio, al egoísta, al orgulloso, al primitivo, porque además de no ofrecerme, según el criterio superficial, apoyo alguno para la afirmación de mis cualidades en desarrollo, representan la negación de lo que necesito conseguir, y personifican además, los defectos que estoy rechazando en mí mismo y que trato de superar. Estas valoraciones y estos juicios, no obstante, no se hacen siempre de un modo consciente y deliberado, sino que tienen lugar la mayoría de las veces, en los sectores inconsciente o intuitivo de nuestra mente. El sentimiento, pues,
tiene su raíz en nuestra naturaleza profunda. Responde siempre a una necesidad básica. Cuando los sentimientos pertenecen a nuestros niveles más elementales les solemos llamar apetitos, deseos. Cuando pertenecen a niveles más superiores los denominamos propiamente sentimientos o aspiraciones. No todos los sentimientos se refieren o se proyectan a realidades exteriores. En el ser humano también se forma a muy temprana edad una imagen y una idea de sí mismo, y esta representación de sí mismo o yo-idea viene a constituir en la persona corriente el objeto de una gran cantidad de sentimientos. Estos son los que se llaman los sentimientos del yo, aunque mejor sería llamarlos sentimientos hacia el yo. El sentimiento central hacia el yo lo constituye la autoestimación. Cuando este sentimiento está distorsionado, como ocurre casi universalmente debido a la deformación básica que sufre la idea del yo, da lugar a las diversas formas de sobreestimación, orgullo, egoísmo, soberbia, egolatría, vanidad, defectos que, desgraciadamente, siempre que no sean excesivos, han pasado a considerarse ya como un elemento normal y corriente del carácter humano. La emoción es una reacción de ajuste del nivel afectivo, esto es, del sentimiento del individuo, ante todo hecho interno y externo, según afecte a su proyectada actualización. También aquí, las emociones serán positivas o negativas, según que el hecho que se presenta a mi conciencia signifique una confirmación, una ayuda para lo que tiendo a actualizar, o por el contrario signifique una negación o un obstáculo para dicha actualización. El proceso de comparación y juicio que regula tanto el sentimiento como la emoción, tiene lugar con mucha frecuencia en un plano inconsciente, de modo que la persona solo percibe la resonancia afectiva final, sin poder establecer en estos casos una relación entre la resonancia que experimenta y su verdadera causa. La emoción, pues, aunque en ocasiones puede ser muy intensa, tiene casi siempre un carácter episódico y pasajero, como suelen tenerlo la mayor parte de hechos que incesantemente están configurando nuestra existencia. La emoción, si bien normalmente es de corta duración, representa una descarga a menudo muy intensa de energía. Por esto, en la economía energética de la persona, un verdadero control, no una sistemática represión de las emociones es sumamente importante. En la vida diaria, la deliberada inhibición de toda emoción o sentimiento negativo es tan necesaria como la consciente y serena apertura a todas las emociones y sentimientos positivos que los hechos del humano existir nos están proponiendo de continuo. En cuanto al problema de las personas que presentan habitualmente una excesiva emotividad, digamos tan solo que esto puede tener su origen en una de estas tres causas. Una debilidad orgánica que afecta al buen funcionamiento del sistema nervioso. Un nivel afectivo por naturaleza desarrollado, faltando el equivalente desarrollo del nivel mental, no nos referimos aquí al grado de inteligencia, que es el aspecto cualitativo de la mente, sino al predominio del factor energético o aspecto cuantitativo. Un inconsciente muy cargado de emociones reprimidas del pasado y que hipersensibilizan a la persona ante los hechos de la vida diaria y disminuyen su capacidad normal de control y ajuste. Aparte de los sentimientos y emociones que hemos mencionado, hay que citar también otros fenómenos afectivos importantes. Nos referimos a los estados de ánimo o estados afectivos. Los sentimientos y emociones tienen siempre un carácter dinámico, activo. Los estados de ánimo, en cambio, tienen un carácter más estático y no dependen siempre de las circunstancias exteriores, aunque siempre conservan una estrecha relación sea con el estado fisiológico, sea con los sentimientos y las emociones predominantes en un momento dado, y matizan el tono de nuestra conducta tanto interna como externa. Afectividad y niveles personales. La afectividad en general está en estrecha relación con el resto de los contenidos personales, de modo que encontramos en todo individuo sentimientos, emociones y estados de ánimo vinculados a cada uno de los niveles o estratos de la personalidad. Pero además de estas manifestaciones afectivas surgidas por conexión directa con los niveles personales, que constituyen lo que podríamos denominar sentimientos básicos o primordiales, se están formando constantemente nuevas formas afectivas más complejas, aunque de carácter más superficial, que son resultado no solo de su mutua combinación sino de la incesante influencia de múltiples factores superpuestos, problemas internos, educación,
ambiente, circunstancias del momento, etc. De ahí que resulte prácticamente imposible el hacer una clasificación precisa o una enumeración completa de todas las modalidades afectivas. Nosotros aquí nos contentaremos con citar tan solo algunos de los sentimientos, emociones y estados de ánimo más sencillos y evidentes, al único efecto de que sirvan de ilustración a que sobre los mismos hemos dicho más arriba. Relacionados con el cuerpo y el nivel instintivo. A. Sentimientos, tendencia afectiva hacia la satisfacción de las necesidades básicas biológicas, placer, actividad, descanso, libertad, unión sexual, etc., y hacia el sentirse a sí mismo fuerte, sano, seguro y capaz de desenvolverse bien físicamente en las situaciones que se puedan presentar. B. Emociones, placer, dolor, repugnancia, asco, avidez, temor, susto, etc. C. Estados de ánimo, euforia, bienestar, tranquilidad, placidez y sus contrarios. Pertenecientes propiamente al nivel afectivo. A. Sentimientos. Hacia los demás. De aceptación. Hacia los iguales, amistad, amor. Hacia los superiores, admiración, reverencia, respeto, veneración, humildad. Hacia los inferiores, benevolencia. De rechazo. Hacia los iguales, odio, hostilidad, enemistad. Hacia los superiores, recelo, miedo, suspicacia, cobardía, rencor. Hacia los inferiores, menosprecio. Hacia sí mismo, autoestimación, dignidad, orgullo, vanidad, soberbia, ambición, inferioridad, culpabilidad, desprecio de sí mismo. B. Emociones. Hacia los demás. De aceptación. Hacia los iguales, simpatía, afabilidad, cordialidad. Hacia los superiores, devoción, asombro, gratitud. Hacia los inferiores, compasión, ternura, lástima. De rechazo. Hacia los iguales, ira, cólera, agresividad. Hacia los superiores, rabia, humillación, terror, insolencia. Hacia los inferiores, desdén, desprecio, crueldad. Hacia sí mismo, autocompasión, engreimiento, vergüenza, remordimiento. C. Estados de ánimo, jovialidad, depresión, optimismo, tranquilidad, agitación. Relacionados con el nivel mental concreto. A. Sentimientos, curiosidad, interés. B. Emociones, asombro, expectación, contrariedad. C. Estados de ánimo, convencimiento, incertidumbre, perplejidad. Relacionados con los niveles superiores o trascendentes. A. Sentimientos, metafísicos, artísticos, morales, deber, justicia, el bien, y religiosos. B. Emociones, admiración, aspiración. C. Estados de ánimo, angustia, serenidad, contemplación.